Bienvenidos a todas y a todos a la segunda jornada del Congreso Otra Televisión es Posible. Daremos inicio a nuestra primera charla del día de hoy, Nuevas audiencias, medir el público local, convocar a una audiencia global, a cargo de Mónica Maruri, directora de Educa TV de Ecuador, de Marcelo Escolar, director del programa Pascal de la Universidad Nacional de San Martín, Julieta Linkowski, responsable de programación del canal Encuentro, Paca Paca y Deport TV, modera Carolina Massi, responsable de convergencia de la señal Paca Paca. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a esta jornada en la mesa de nuevas audiencias. Tengo el gusto de presentar a los invitados que nos acompañan hoy, a Julieta, a Mónica, a Marcelo. Muchas gracias por estar acá con nosotros en esta jornada. Bueno, para hacer una breve introducción al tema que hoy vamos a estar debatiendo, como bien dijo acá nuestro presentador, el tema es nuevas audiencias, medir el público local, convocar a una audiencia global. ¿Qué vamos a tocar en esta mesa? Bueno, un poco nuestra responsabilidad como miembros de televisoras públicas de acercarnos a nuestra audiencia, de saber quiénes nos miran, quiénes usan nuestras propuestas, a quiénes interpelamos con lo que estamos produciendo. Y la responsabilidad que tenemos en este sentido de medir cómo impactan lo que hacemos, quiénes se apropian de lo que nosotros estamos haciendo, cómo es recibido nuestro trabajo. Y el desafío de medirlo desde indicadores distintos a los indicadores comerciales, desde indicadores que no sean propios, que no sean útiles. Entonces, para esto de medir nuestro propio desempeño, que de alguna manera de esto es de lo que se trata, necesitamos nuevas herramientas, nuevas miradas, nuevas visiones para poder evaluar qué pasa con lo que hacemos en estos nuevos públicos que nos miran. Tanto en la televisión, en los programas, como en el universo digital, como en las propuestas digitales que nosotros estamos generando. A modo de introducción al tema, me invitaron a contar un poquito de lo que estamos haciendo en Paca Paca en términos de investigación cualitativa. Después ya Julieta va a ampliar un poco lo que hacemos desde Educar y cómo medimos quienes nos miran en televisión. Bueno, Paca Paca y las audiencias. Desde Paca Paca pensamos mucho en los chicos y en las chicas y en qué pasa con cómo se apropian ellos de lo que nosotros hacemos. Nos interesa mucho saber qué les pasa con nuestra programación, con nuestras producciones digitales, cómo reciben ellos lo que producimos, qué entienden, qué les resulta atractivo, qué no les resulta atractivo, por dónde hacer camino con nuestras producciones para que los chicos y las chicas de todo el país realmente puedan apropiarse de ellas. Entonces trazamos un camino que tiene que ver con conocerlos en más profundidad, con saber si miran el canal, cómo lo miran, qué es lo que miran, en qué contexto lo miran, en qué dispositivos lo miran en la escuela, lo miran en sus casas, usan las propuestas digitales del canal, usan nuestra web, usan nuestros ebooks, usan nuestras aplicaciones, ¿cómo lo hacen? Entonces, desde 2011 venimos trabajando con diferentes líneas de investigaciones cualitativas. La primera línea que exploramos fue una línea a través de una consultora, donde hicimos grupos focales en diferentes ciudades del país. Esa primera experiencia nos dio una apertura a este tema de las investigaciones cualitativas y nos dio información muy interesante acerca de cómo los chicos y las chicas nos miraban y qué estaban haciendo con lo que nosotros producíamos. A partir de esa primera experiencia decidimos tomar el tema en nuestras manos y sistematizar la línea de trabajo para el canal. Hicimos una segunda experiencia que tuvo que ver con la metodología del Festival Prix Jeunesse, donde trajimos a gente del festival que nos capacitó en su metodología. Hicimos algunas experiencias con chicos usando esos métodos. Y luego pasamos a experimentar con metodologías que diseñamos nosotros. Metodologías que tienen que ver con diferentes formas de relevamiento, desde encuestas hasta grupos focales más acotados,
donde los chicos miran programas, trabajan con nuestras producciones y luego hacen producciones ellos que nos ayudan a nosotros a entender de qué forma se apropian de nuestros contenidos. Es importante destacar que la investigación cualitativa de audiencias es para Pacapaca hoy un trabajo sistemático, un trabajo que hacemos todo el tiempo, en el que estamos pensando con cada producción que lanzamos, un trabajo que tiene un equipo de trabajo propio y en el que además participan todos los compañeros que ahí están del canal, involucrándose en lo que hacen las producciones en las que ellos trabajan. O sea, no es solamente un equipo de audiencias el que trabaja en esto, sino que los productores de cada serie, los productores de contenidos, los productores del área digital también participan, se acercan a los chicos y a las chicas y escuchan y ven cómo ellos se apropian de lo que nosotros hacemos. Rápidamente, para comentarles la población que nosotros solemos relevar, tiene que ver, por supuesto, con grupos de escuelas públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano bonaerense. Trabajamos hasta ahora desde sala de 4 hasta el último año del segundo ciclo de la primaria. Trabajamos también en otros espacios que tienen que ver con juegotecas, con espacios experimentales como Es Flexible, con el público infantil en Tecnópolis y el público infantil que se acerca a las diferentes propuestas que hace el canal. Estamos manejando una frecuencia de una indagación cada 2 meses aproximadamente, con lo cual es un trabajo bastante sistemático y bastante profundo el que hacemos. Y los dispositivos de indagación tienen que ver con dispositivos grupales en general. Trabajamos con grupos de escuelas, el grupo de la sala, el grupo del grado, que después tienen instancias individuales. Y en general tienen 3 momentos. Un primer momento de visualización o trabajo con la propuesta digital. Un segundo momento de conversación, donde relevamos lo que piensan los chicos y las chicas de lo que acaban de ver o usar. Y un tercer momento que nos parece muy importante, que es de producción, donde ellos generan algún material a partir de lo que vieron o usaron, que ese es después un input muy importante para que nosotros podamos aplicar los resultados de la investigación. Y así muy brevemente les voy a comentar un poco cuáles vienen siendo los 3 ejes sobre los que venimos trabajando con estas investigaciones cualitativas. El primer eje tiene que ver con conocer mejor a los chicos y a las chicas de todo el país de 2 a 12 años, que son a quienes nosotros apuntamos, para quienes nosotros trabajamos. En principio, conocer más a fondo cuáles son sus consumos culturales. ¿Qué miran en televisión más allá de Pacapaca? ¿Qué leen? ¿Qué consumos digitales tienen? ¿Qué piensan de Pacapaca? ¿Lo conocen? ¿Cómo lo perciben? ¿Qué pasa con la escuela y Pacapaca? Trabajamos articulando profundamente con el Ministerio de Educación y queremos preguntarles a ellos cómo usan Pacapaca en la escuela. Los docentes también nos cuentan. ¿Conocen Pacapaca a partir de la escuela o lo conocen a partir de su experiencia en sus hogares? Por supuesto que el canal tiene una larga trayectoria de trabajo con las infancias, desde lo teórico y desde lo práctico, mucho antes de los grupos focales, pero es una instancia muy interesante el acercarnos a los chicos, conversar con ellos en las escuelas, frente a frente, cara a cara, y escucharlos decir lo que ellos opinan del canal. Es algo que es distinto y es muy enriquecedor. La segunda línea tiene que ver con la programación audiovisual del canal. Lo que queremos es un poco medir la recepción, medir la comprensión, medir el atractivo de nuestros programas. Y entonces les preguntamos, ¿qué los inspiran a aprender nuestros programas? ¿Los inspiran a conocer? ¿Qué les transmiten? ¿De qué manera se apropian? Y así nos encontramos con situaciones muy estimulantes que tienen que ver con, por ejemplo, testear los programas de samba y recibir cómo ellos se apropian de la historia, cómo les interesa conocer más, o testear programas de ciencia como desafiólogos y ver cómo ellos producen cosas que tienen que ver con la avidez de seguir experimentando científicamente, testear programas de literatura y ver ahí en vivo cómo ellos quieren seguir produciendo historias. Trabajamos sobre programas puntuales que seleccionamos de acuerdo a diferentes criterios que tienen que ver con testear programas nuevos o testear segundas temporadas. También hemos hecho experiencias de testear programas que no están terminados y ver qué pasa con los chicos, cómo los reciben y entonces en función de eso poder ajustar ciertas cosas para terminar los programas. Y los dispositivos en lo que tiene que ver con lo audiovisual en general tienen un primer momento de visionado grupal, donde los chicos y las chicas miran el programa,
un segundo momento de conversación donde compartimos lo que ellos pensaron de ese programa y un tercer momento de producción que va variando, donde ellos generan alguna producción que da cuenta de lo que les pareció esa programación. Y la tercera línea de trabajo tiene que ver con la medición de las propuestas digitales del canal. Tiene que ver con medir el nivel de conocimiento, el nivel de atractivo, el nivel de interés que generan nuestras propuestas web, nuestras aplicaciones, nuestros ebooks. Y ahí lo que tenemos es un gran desafío que tiene que ver con diseñar dispositivos para poder medir estas cuestiones que son tan complejas, tan novedosas, diseñar dispositivos que se puedan usar en diferentes edades, en diferentes contextos, y poder pensar junto con los chicos y las chicas nuevas propuestas digitales para poder implementar desde el canal. En estos casos donde testeamos lo digital, los dispositivos en general tienen que ver con un primer momento de exploración o navegación grupal de la web o el ebook o lo que estemos testeando, un segundo momento de exploración o navegación individual y un tercer momento donde ellos producen algo que tiene que ver con lo que vieron. Acá hay algunas imágenes para que se hagan una idea un poco más clara de cómo trabajamos. La imagen de abajo es de una escuela en Valentín Alsina, donde los chicos están mirando el programa Desafiólogos. La imagen de arriba es una de las instancias de producción, en este caso es de cuando testeamos un programa de literatura. Los chicos veían el programa que contaba un cuento y después tenían que producir una imagen del cuento que ellos hubieran recordado a partir de lo que habían visto. Acá hay imágenes de cómo trabajamos con las propuestas digitales. En general es una primera navegación grupal en una pantalla grande donde les mostramos la propuesta. Después los chicos por grupo hacen una navegación, una exploración individual de la propuesta. Y en este caso, que fue una experiencia interesante, lo que les proponíamos a los chicos era que ellos produjeran la web de Pacapaca como a ellos les gustaría que fuera. Y en este caso eran chicos grandes de sexto grado y producían, bueno, una web de Pacapaca adaptada para ellos. Y de esta experiencia sacamos muchísima información para trabajar en un proyecto que estamos desarrollando para 10 a 12 años, donde pudimos comprender mucho más a fondo cuáles son las lógicas de navegación que ellos manejan, las lógicas estéticas, las paletas de colores que preferían, los accesos que querían tener en la home, etcétera, etcétera. Y bueno, para ir terminando y darle paso a los invitados, desde esta perspectiva tenemos muchísimos desafíos, hemos recorrido un camino largo desde 2011, pero tenemos mucho más por hacer. Algunos de esos desafíos tienen que ver con indagar en cuestiones más transversales, no tanto puntuales de las series, sino cuestiones transversales que hacen en la programación infantil, como por ejemplo la ironía, el humor, el tipo de conductores que mejor resuenan con los chicos y con las chicas. Una segunda línea tiene que ver con proyectar en base a lo indagado, porque es un desafío qué hacer con la información que uno recibe de estas investigaciones. Uno recibe muchísima información, luego hay que sistematizarla y hay que aplicarla, porque si no queda en un cajón. Y ese es un desafío de trabajo constante, ¿no? Cómo sistematizar lo que uno releva y cómo poder aplicarlo en futuras producciones de manera ordenada. Y un tercer desafío tiene que ver con ampliar la población para los estudios, que es un desafío logístico sobre todo, y que estamos encarando para el año que viene. Así que bueno, este es el pantallazo un poco de lo que hace Pacapaca a nivel estudios cualitativos de audiencia. Y bueno, habiendo introducido el tema, ahora quiero darle la palabra a Mónica Maruri. Mónica Maruri es periodista de la Universidad Laica de Guayaquil. Se desempeñó como productora y directora en Ecuavisa, como directora de la revista infantil Peques y consultora máster en comunicación para UNICEF del año 2002. Se dedicó a la investigación de mercados, obtuvo una maestría en nuevas tecnologías aplicadas a la educación y actualmente en el Ministerio de Educación del Ecuador es gerente de Educa, Televisión para Aprender, la primera televisión educativa del Ecuador. Mónica. ¿Aló? Efectivamente, Educa existe en Ecuador como primera televisión educativa
No todos están familiarizados con la televisión pública en Ecuador, pero a diferencia de muchos países vecinos, en que no existía la noción de televisión pública en Ecuador hasta hace 7 años, ¿sí? Nosotros pensábamos, los ecuatorianos, que solo existía la televisión comercial. Nuestras lógicas y la identidad de los niños, de los jóvenes y de las familias ecuatorianas era absolutamente extranjera o extranjerizada. Había una ley desde 1975, desde la dictadura del general Rodríguez Lara, que decía que todos los días tenía que haber televisión educativa en todos los canales. Pero esa ley se la ignoró pues porque la autoridad política tenía compromisos con la televisión comercial y con los monopolios de los medios de comunicación en el Ecuador. Educa, como proyecto de televisión educativa al aire en todos los canales, gracias a la ley que ven en pantalla, está desde octubre del 2012. Todas las semanas a los canales de televisión les distribuimos televisión educativa. Y el lema que inspira nuestro trabajo todos los días es que la televisión educativa no tiene por qué ser aburrida. Nosotros tenemos algunos pilares en nuestra producción, entre los cuales está, al igual que nuestros hermanos mayores de Encuentro, la producción delegada, el Plan Nacional del Buen Vivir, que es el que inspira el plan de desarrollo de nuestro país, y sobre el cual basamos los contenidos de nuestra producción. Pero uno de los pilares más importantes es la investigación. Personalmente vengo de la academia y vengo de la investigación, y de allí que nos interese mucho conocer a nuestras audiencias antes de producir los programas. Tenemos algunas fuentes de información para poder planificar nuestras parrillas y para poder planificar los contenidos de nuestra programación. Entre ellos está, además del IVOPE que hay en muchos países o en todos de Latinoamérica, además del seguimiento de Infomedia, de lo que sale en los medios, porque estamos en muchos medios, además del canal de televisión propio desde noviembre del 2014, no tenemos ni un año al aire como canal de televisión. Nosotros hacemos investigación cuantitativa y cualitativa. La investigación cuantitativa más importante que hacemos es en una muestra nacional en 10 ciudades del Ecuador, es una muestra de toda la población del Ecuador y de todos los niveles socioeconómicos y regiones del país. De 1.600 hogares se entrevista a 1.600 padres de familia con niños de 3 a 17 años y se entrevista a chicos entre 7 y 18 años. ¿Y qué queremos saber? Al igual que ustedes, ¿qué consumos de medios tienen? ¿Qué ven cuando lo ven? ¿Qué leen? ¿Cuál es su relación con los medios digitales, con los canales de televisión? Educa desde marzo de este año, además, es Educa Radio, en todas las radios del Ecuador con programas de radio. Algunos son subproductos de los programas de televisión, pero otros solo se hacen productos para la radio. Además hacemos investigación cualitativa, grupos focales en todo el país, y en nuestro proceso de producción de un programa, cuando detenemos la producción en el piloto, se va a grupos focales en el país, regresa y vemos si seguimos con ese programa, y a veces hay que detenerlo, a veces hay que repensarlo, a veces hay que volver a cero. Yo lo estoy persiguiendo a usted por la pantalla, perdóneme. Y además hacemos un seguimiento 2 veces al año, además de esta investigación grande, un seguimiento 2 veces al año, solo en Quito y Guayaquil, que son las ciudades principales, 400 hogares en Quito y 400 hogares en Guayaquil. Y lo último que les voy a presentar, y espero ser muy rápida porque estamos asustados con el número de slides, es que el último año nos aventuramos a algo que le teníamos un poco de miedo, y es que por primera vez hicimos una evaluación de impacto, ¿sí? En series para niños. Lo hicimos con 1.229 niños entre 6 y 10 años y buscamos una manera de evaluar el impacto de Educa en sus audiencias infantiles, ¿sí? ¿Qué nos ha permitido hacer el que la investigación
tenga impacto en lo que hacemos, pues lo primero que hacemos con nuestra investigación es saber cuál es el consumo de estos chicos, qué consumo de medios hay, qué consumo de programación hay en general. Lo segundo que nos interesa es qué temas están en sus mentes y qué temas debemos tratar, qué temas son los relevantes en la vida de los niños. Y finalmente, la investigación inspira la programación en general, es decir, qué programas, qué formatos, qué narrativas, qué es lo que los atrae para lograr la investigación. Lo que más nos interesaba era construir identidad. Los ecuatorianos teníamos una identidad. Este slide está en la mitad de la presentación, pero este fue el resultado de nuestra investigación de impacto. Los niños ecuatorianos, antes de ver Educa, no decían esto. Los niños ecuatorianos, después de ver Educa, según la investigación, la frase más importante era: el mundo sería mejor si las personas fueran más parecidas a los ecuatorianos. En nuestra investigación nacional, la de 1.600 hogares, esta es la ficha de la investigación y de los grupos objetivos, la podemos compartir con ustedes. Esas son las ciudades y la penetración que tenemos en el país, en región costa, en región sierra y en Amazonía. Nos interesa toda esa población porque la cosmovisión y la cultura de nuestro país es realmente diversa. En el Ecuador, además, no solo hablamos castellano, sino un porcentaje de la población habla quichua, y en ese slide y la composición del Ecuador es muy diversa. Esta medición anual, que ya la hemos hecho 2012, 2013, 2014, y espero que en mi ausencia estén firmando o me estén esperando para firmar el contrato de la investigación 2015. Ya podemos analizar transversalmente qué ha pasado a lo largo de los años en la relación de los niños y de los padres de familia con la televisión y con los medios. Ya podemos ver que cuando nosotros hicimos nuestra primera investigación, la percepción positiva de la televisión en el Ecuador era más baja que la que hay ahora. Pensamos que puede influir la presencia de un canal público por primera vez en la historia del país. Pensamos que podría influir la presencia de la televisión educativa en todas las pantallas del Ecuador, y definitivamente influye en ello la presencia de la ley de comunicación, que limita el tipo de programas que se ponen en horarios familiares, ya no se puede poner violencia, la cantidad de publicidad que puede ir en cada hora de programación, y debe haber influido en esa buena percepción que, como pueden ver, ha cambiado a lo largo de los últimos años en el Ecuador. ¿Por qué evaluaban mal? Por la violencia, por la farándula, por el exceso de comerciales, y qué tan satisfechos están con los programas de adolescentes que pasan los canales de televisión ha ido aumentando a lo largo del año. Estos primeros slides hablan de la percepción de los padres y no de los niños, y cómo evaluaban y por qué evaluaban negativamente a la televisión comercial o a la televisión que tenían. En cambio, los niños, que para nosotros ha sido de gran orgullo, les recuerdo que dije que Educa está en todos los canales todos los días. Entonces, la penetración de la marca en la población del Ecuador es sumamente grande, porque aún en los canales comerciales todas las tardes está Educa. Siempre hacemos, al llegar y conocer a los chicos de 7 a 18 años, la siguiente pregunta: ¿cuál o cuáles son los programas que más te gustan o más sigues en la televisión? Dime los nombres de los 3 que más te gustan. El primer año que Educa estuvo al aire, Simpson era primer lugar. En segundo lugar estaba el programa Combate, que es un programa muy farandulero que tenemos, me parece que en Perú, en Ecuador, no sé si en Colombia, creo que no. En tercer lugar estaba Combo Amarillo, que es un programa también muy sensacionalista. En cuarto lugar estaba El Chavo del Ocho, que es un fenómeno para todos los que… Y en noveno lugar estaba Educa. El segundo año que hicimos la encuesta, bajamos un poco y logramos acercarnos al cuarto lugar. El año pasado, cuando hicimos la encuesta con los niños de todo el Ecuador en una muestra nacional, Educa está en tercer lugar. ¿Cuáles son tus programas favoritos, lo que más te gusta ver? ¿Por qué siempre muestro esta información? Porque acuérdense que la televisión educativa en el imaginario del Ecuador era aburrida. No me gusta, no la quiero ver, solo si la ley me obliga voy a ver televisión educativa.
Sin embargo, en el Ecuador está entre los espacios favoritos de los chicos de 7 a 18 años. ¿Por qué dirías que son los programas que más te gustan? Porque me entretienen. Y esa es la meta, ese es el desafío todos los días, de que un programa educativo no sea aburrido y no sea rechazado por las audiencias. Nos lanzamos a hacer una evaluación de impacto, la empujamos todo lo que pudimos hasta que debimos enfrentar la realidad y decidimos que si los resultados eran negativos, nunca se lo íbamos a mostrar a nadie, hasta que no lográramos en una segunda evaluación que fueran positivos. Este fin de año vamos a hacer una nueva evaluación de impacto con otro grupo objetivo. Se hizo con una muestra de 1.229 niños en las ciudades de Quito y Guayaquil. Les podemos facilitar esta información, pero básicamente se hizo con un grupo de tratamiento y un grupo de control, ¿sí? Se escogió esa audiencia de niños de 6 a 10 años y se eligieron, les puedo explicar la metodología si realmente les interesa. Se eligió que se iba a evaluar un índice de valores, un índice de orgullo e identidad nacional y un índice de inclusión. ¿Por qué? Porque esos eran los objetivos más importantes de esta televisión educativa ecuatoriana. ¿Sí? A partir de investigaciones internacionales y las referencias de publicaciones están allí, que era un test axiológico en el caso de los valores que se había publicado en una investigación en Uruguay, si no me equivoco. El índice de orgullo e identidad nacional se hizo con un juego de palabras que se mostraba a los niños. Y ese juego de palabras lucía así. Se hizo una evaluación 4 meses antes, cuando iban a salir al aire los programas. Los niños hicieron la batería de preguntas o de juegos que los llevaban a que podamos identificar cuáles eran sus valores y cuál era su índice de orgullo, identidad nacional y de inclusión. Y bueno, luego se sacó al aire la serie. Recuerden que es en todos los canales. Y 4 meses después se volvió a buscar a los niños del grupo de tratamiento y del grupo de control y se pudo evaluar cuál era la evolución. Y gracias a Dios el resultado fue positivo, porque si no, no se los hubiera mostrado, ¿sí? En los índices, en el índice de valores globales, el aumento fue de un 10% respecto a la toma inicial de la evaluación. El índice de valores intelectuales subió en un 9.31%. El índice de valores estéticos nos importaba mucho y tal vez pueda mostrarles por qué que este índice de valores estéticos. Nosotros teníamos series sobre los campesinos del Ecuador, que creo que más adelante les podré mostrar alguna imagen, que mostraban a las mujeres campesinas ecuatorianas. No sé si ustedes conocen el biotipo de un campesino del Ecuador. Pues en el Ecuador, en la televisión comercial, ellas eran rubias. Es el tinte que más se vende en nuestro país, ¿sí? Entonces, realmente teníamos trastornada la identidad en el Ecuador. ¿Cuántos minutos me quedan? No sé. Ya. Y tuvimos un resultado muy positivo. La costa es un lugar con poca gente y que generalmente están descalzos, decía el grupo de control. Y el grupo de tratamiento se debería conocer más los mares, las playas y las piscinas. Los chicos que habían visto Educa tenían otra percepción. En la sierra andan con chompa. Y eso que se llama bufanda, decían los niños de la costa respecto a los niños de la sierra. El grupo de tratamiento decía, hay muchas culturas como la Shuar o la Sáchila. La comida de la costa, frutas, manzana, uva, arroz con pescado y menestra. En el grupo de tratamiento, camarones, asados, ceviches. Educa contribuía a que se conozcan mejor unos y otros, a que dejara de haber estas caricaturas respecto al niño de otro nivel socioeconómico, de otra región del país. Educa contribuía a una mejor identificación de nosotros como ecuatorianos y un mejor reconocimiento de nuestra cultura, ¿sí? El índice de inclusión étnica no hubo un impacto mayor, lo cual nos entristeció tremendamente, porque el resultado no fue como lo esperábamos. Habíamos trabajado tanto la inclusión. Me quedan 2 minutos. Tenemos una hipótesis. Y es que hemos hecho muchas series, en la serie Mi Voz, Mi Mundo, muchos capítulos fueron y buscaron a los niños que eran diferentes, o por una discapacidad auditiva o visual, o por una etnia.
luego cuando hicimos otra serie, siempre había 1 o 2 capítulos sobre los niños afro, sobre los niños indígenas. Y cuando el resultado no fue tan positivo en el índice de inclusión, dijimos, ¿qué pasó? Tenemos 2 hipótesis, que a lo mejor Facundo va a decidir cuál de las 2 es cierta. La una es que si yo hago un capítulo sobre los niños indígenas, un capítulo sobre los niños afro, un capítulo sobre los niños con discapacidad auditiva, pero nunca estamos juntos, nunca compartimos el mismo espacio, no jugamos juntos. Esa es una hipótesis. Entonces vamos a hacer unas series donde están juntos y ellos no se dan cuenta de su diferencia, ¿sí? O al menos no es nada importante. A mí en realidad de él no me interesa si tiene discapacidad auditiva o no, sino si patea la pelota o si hace chistes chéveres que a mí me gustan como niño. Pero tengo otra hipótesis, que los niños de 6 a 10 años no se han dado cuenta que su amigo es diferente. Es niño, yo no sé, a lo mejor escupe lejos y eso es chévere, o sea, eso me gusta. Lo vamos a averiguar, vamos a profundizar la investigación este año, ¿sí? Hacemos evaluación cualitativa en la que indagamos, dedicamos grupos focales, hacemos alrededor de 30 grupos focales cada año, hacemos mucha investigación cualitativa, en la que además de que en el proceso de producción evaluamos en la etapa de piloto, pero además dedicamos grupos focales a conocer qué esperan de la televisión educativa, qué esperan de la relación entre el sistema educativo y preguntamos a padres, a docentes y a niños qué cree usted que el otro necesita y qué cree usted que usted necesita. Pero además en nuestra evaluación cualitativa hacemos una evaluación de videos muy profunda respecto a la percepción que tienen de ese programa de televisión en etapa de piloto, ¿sí? ¿Con qué se identifican? ¿Qué frase se quedó? ¿Cuál fue el mensaje más fuerte? El mensaje que ellos recibieron. ¿Qué agradó y qué desagradó? ¿Qué les llamó a la reflexión? ¿Quién cree que lo necesita y para qué es útil? Y por supuesto, ¿qué no te gustó del programa? ¿Con qué no te quedaste? ¿Qué rechazarías? ¿Qué te impactó negativamente? ¿Qué escenas recuerdas más? ¿Por qué las recuerdas más? Y toda la evaluación se hace a partir de más que de conclusiones del evaluador, de frases que impactaron y frases que se nos quedan en la mente de lo que ellos dijeron, ¿sí? Ojalá, si alguien desea nuestras investigaciones, nos interesa mucho compartirse. Por ejemplo, este era un programa de bullying y le preguntamos a los chicos las escenas más recordadas, el apoyo que le dieron los padres a los niños. En el programa de bullying quisiéramos que los profesores los vean. Hicimos una evaluación cualitativa sobre un programa, una serie animada que hicimos que hablaba de la violencia de los docentes con los niños. Cuando los docentes le dicen, eres tonto, al aula, después del recreo, hacemos la fila de los tontos y la de los inteligentes. Eso pasa a veces sin que nos demos cuenta en algunas regiones del país. No falta decirles que, por supuesto, los maestros, cuando vieron que habíamos hecho esta serie, intentaron por todos los medios que no salga al aire. Pero gracias a Dios lo logramos, ¿sí? Gracias a Dios la rebeldía nuestra de jóvenes de los que hacemos Educa permanece viva. Estoy pasando rápido porque vemos mensajes primarios, mensajes secundarios. Los niños merecemos respeto, son frases de los niños que teníamos que plasmarla, al menos en esta serie contra el bullying. Quiero ver si, antes de que me voten y me quiten el micrófono, quiero llegar a otro slide, sino que me han puesto el… No está. Creí que había grabado… y el video, por favor. Cuando conocemos y aceptamos nuestro origen y nuestra cultura, así aprendemos a amar lo que somos. Nuestro país es maravilloso, maravilloso. Estamos invitando a conocer nuestra cultura, pero con un respeto y con una dignidad de la que se merece. El país es un país de grandes, es un país de luchadores. Es que nuestro país es único. Yo estoy seguro que no podría vivir lejos de mi Ecuador querido. Vamos
que un niño aprenda su arte. De la universidad, en el colegio se puede aprender cosas, también se puede aprender aquí muchas cosas. Aquí te enseñan no con la teoría, sino con la práctica y que hagas tú mismo. Gracias, Mónica. Disculpas por las corridas. La verdad que da para mucho más la investigación tan exhaustiva y sistemática que hacen y el trabajo tan interesante de construcción de identidad, así que muchas gracias por comentárnoslo. Ahora vamos a pasarle la palabra a Julieta. Julieta Liskovsky estudió medios de comunicación en Argentina y en España. Trabaja desde 2002 como editora, principalmente para televisión. Trabajó en el área de postproducción del Polo Audiovisual de Educar Sociedad del Estado, donde coordinó como responsable las producciones internas de Encuentro y Paca Paca. Y desde 2014 pasó a coordinar el trabajo del Departamento de Programación de las señales y webs de Encuentro, Paca Paca y Deport TV. Julieta. Hola. Hola, gracias por venir. Voy a ser un poco breve para intentar mantener los horarios que a la gente de programación nos preocupa mucho. Voy a hablarles más que de las metodologías de estudios, de audiencias que tenemos nosotros, que es más el área de Marcelo y de Mónica y Carolina. Cómo armamos nosotros nuestras grillas de programación en base a las mediciones y a la información que obtenemos de estos trabajos. Bueno, Encuentro, como algunos saben, empieza su transmisión en 2007. Paca Paca empieza primero como una franja infantil dentro de Canal Encuentro y ya para 2010 tiene su propia transmisión. Ay, perdón, me olvidé de esto. Hoy en día, Encuentro y Paca Paca tienen 24 horas de programación a través de la TDA, Internet, cable operadores de todo el país y franjas horarias en señales de televisión abierta en diferentes regiones de la Argentina. La programación de Canal Encuentro está en principio dirigida a un público general. La de Paca Paca está dirigida a un público infantil, dividido en dos franjas de edades, de 2 a 4 y de 5 a 9 años. Y ambas señales tienen el objetivo principal de servir como herramientas para la comunidad educativa desde sus contenidos audiovisuales y multimediales. Ofrecer a los docentes material audiovisual para facilitar y enriquecer los procesos de enseñanza. Tienen como objetivo construir una audiencia crítica y reflexiva. La grilla de Canal Encuentro, por ejemplo, se ve atravesada por la currícula del Ministerio de Educación de la Nación. Tenemos en cuenta las efemérides y fechas importantes históricas y culturales a nivel país. Y además mantenemos un equilibrio en la grilla de temáticas que tratamos en el canal, como pueden ser derechos humanos, historia, literatura, música, artes, tecnología, industrias, ciencia, salud, economía, ciudadanía, etc. Entendemos nosotros que el público de Encuentro quizás no es, el público de Encuentro quizás no es fiel a los horarios de la grilla, pero sí es fiel a sus contenidos. Con esto quiero decir que el público de Encuentro quizás no sabe que los martes a las 20:30 emitimos Alterados por Pi, pero sí sabe que si el martes a las 20:30 pasa por Canal Encuentro va a encontrar algo que le va a interesar, algo que va a tratar los contenidos de una manera innovadora, y confía en ese criterio y ese contenido del canal.
El encuentro, de hecho, con respecto a los canales con los que compite en la temática de canales documentales, se convirtió como una especie de refugio de documentales que entendemos que nuestra audiencia aprecia, a diferencia de otros canales que migraron un poquito más hacia la parte de reality, quizás. Paca Paca, la grilla, a diferencia de la de Encuentro, responde a los hábitos televisivos de los más chicos. Esto está representado con que la programación va franjeada diariamente. Los chicos sí tienen conocen los horarios de la televisión y sí tienen una rutina diaria. Y lo que nosotros hacemos es hacer que nuestras dos audiencias de edad convivan en la misma pantalla, dividiendo la primera mañana con la programación para los más chicos y a lo largo que va pasando el día va empezando la programación para los más grandes. A pesar de que el rating nunca fue un objetivo principal para las señales, sí lo era asegurarnos el alcance de las señales en todo el territorio de la Argentina. No solo representar en la pantalla las regiones y la pluralidad del país, sino también tener ese alcance. Acá es donde para nosotros quizás tiene esta importancia el rating, para medir justamente el alcance de nuestros contenidos. Nosotros somos un servicio público de comunicación sin publicidad, con lo cual el rating no tiene el uso que puede tener para la mayoría de las televisiones, pero sí para medir justamente lo que digo, el alcance de los contenidos. Además de la emisión de la pantalla que tenemos en Encuentro y Paca Paca, la transmisión en vivo por internet es una herramienta que se usa mucho, es 24 horas de transmisión en vivo por internet y todos los contenidos que ya no están en en realidad que se emiten en la pantalla de las dos señales, pasan a formar parte del catálogo online, que está en Conectate, que se pueden descargar de manera gratuita. En este sentido, decimos bastante en Encuentro, sobre todo, que Encuentro fue el primer canal on demand de la Argentina, porque inmediatamente puso todos sus contenidos disponibles en internet. Este movimiento de descargas y visualización a nosotros también nos sirve como una medida de nuestra programación. Esto hace que la audiencia de Paca Paca y de Encuentro hace que nuestra programación tenga una temporalidad y una vigencia que va más allá de la grilla de la televisión. Esto hace que nuestra grilla de la pantalla de televisión sí se rige por criterios televisivos y sí renovamos la pantalla constantemente, pero todo nuestro catálogo hace que todos nuestros contenidos sean vigentes constantemente. Este catálogo está acompañado por un montón de herramientas que ya les estuvieron contando, de trabajo en el aula, del buscador de Busco y Encuentro, de herramientas para los docentes y para los alumnos. En este sentido nos gusta decir que nuestras señales son señales que no solo se ven, sino que también se usan. Con los docentes, en cuestión de audiencia, tenemos de alguna forma la batalla medio ganada, porque sabemos que las herramientas y los contenidos que estamos pasando en la pantalla los van a usar, en ese sentido van a tener presencia en el aula y esa audiencia la tenemos medio asegurada. Todas estas herramientas, como son las colecciones, el streaming, el buscador de internet, todas las actividades, las aplicaciones, los juegos que tiene Paca Paca, los festivales que también tienen, generan audiencias extra televisivas que nos ayudan a fidelizar a nuestro público. El rating, como dijimos antes, es una herramienta más que usamos para conocer la aceptación de las señales, una herramienta que de hecho no siempre tuvimos. Hace poco estamos trabajando con los compañeros de Pascal UNSAM que nos están... Ahora Marcelo va a contar mejor las mediciones que ellos hacen, pero bueno, nos están dando una información que nos resulta muy valiosa. Además de esta información de rating, las mediciones que nosotros obviamente tomamos en cuenta son las mediciones cualitativas, como lo que contó Carolina que hacen con Paca Paca. Encuentro tiene unos sistemas bastante parecidos en medición cualitativa, hacen encuestas con docentes y alumnos en las escuelas. Hay una reciente de hace un par de semanas que fue una encuesta a docentes, a 6.400 docentes aproximadamente, de la cual no tengo todavía los resultados, pero estarán pronto. Y toda esta información, más las actividades... Okay, bueno, me voy a apurar un poco más porque tengo un minuto. Todas las mediciones cualitativas que tenemos con las encuestas, con el relevo que hacemos de las redes, que es algo muy importante para nosotros, tenemos una comunicación constante con la opinión en las redes, hacemos experiencias como por ejemplo el año pasado, este año en el aniversario de Encuentro que fue en marzo,
propusimos a los seguidores de las redes que nos digan qué figuras del canal les gustaban más, a quién les gustaría ver en el día del cumpleaños de Encuentro en la pantalla, y las respuestas que nos daban es lo que armaba la grilla de ese día en particular. Nos da a entender también, por ejemplo, que el público de Presentes, que es la primera ficción de Encuentro que está dirigida a un público joven, cuando la emitimos hay un montón de movimiento en las redes, un movimiento que quizás no vemos reflejado en el rating, por lo cual entendemos que ese público, específicamente el de Presentes, quizás hace un consumo de ese contenido por la transmisión en vivo de Internet. Bueno, voy a pasar más rapidito esto y dejé abandonado el PowerPoint. Bueno, lo que voy a resumir, así ya vamos cerrando. La colaboración en realidad de ambas mediciones que tenemos nosotros, tanto la medición que nos dan de Pascal UNSAM, que es la medición cuantitativa, y las mediciones cualitativas que relevamos de las encuestas, de la red y del trabajo de las áreas de los canales. La convergencia de ambas mediciones es lo que a nosotros nos da un mapa real de la audiencia. De alguna forma, con la incorporación de la medición del rating, estamos cuantificando la parte cualitativa del trabajo que ya veníamos haciendo desde un principio, y eso es lo que nos ayuda a ver si realmente estamos cumpliendo los objetivos que nos propusimos en un principio, que es del alcance real a todo el territorio de la Argentina. Y creo que termina en tiempo. Gracias, Juli, por contarnos un poco más del trabajo del área de programación, que va mucho más allá del armado de la grilla, sino que tiene que ver con conocer las audiencias, como vos nos comentabas, desde las redes, desde las descargas y tantas otras formas. Le damos ahora la palabra a Marcelo Escolar. Marcelo es doctor en Filosofía y Letras con orientación Geografía por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es miembro de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad General San Martín, director del Centro de Estudios Federales y Electorales y profesor regular titular de la misma universidad. Actualmente se desempeña como presidente del directorio de Pascal UNSAM y como coordinador del proyecto CIFEMA. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos y a todas. Yo voy a hacer una muy breve descripción de la historia, las actividades y algunos aspectos vinculados a los productos que desarrollamos en Pascal. Y antes de eso voy a hacer una digresión sobre la diferencia entre Pascal y CIFEMA, que a veces se confunde o permanentemente se confunde. Pascal es un programa universitario que depende del rectorado de la Universidad Nacional de San Martín. Tiene 4 años de existencia. Los primeros 2 años y medio tuvieron como propósito, además de la adquisición del equipamiento y del software, la instalación de un panel, cuyas características voy a dar después. Hace aproximadamente 1 año y medio, se terminó de instalar el panel y hace casi 1 año que comenzamos las mediciones. En ese intervalo de tiempo surgió un proyecto a nivel nacional por un consorcio de universidades del interior y de la región metropolitana que tenían como propósito llevar adelante la instalación de un panel de alcance nacional o de un conjunto de panels en distintas regiones metropolitanas del interior. Obviamente Pascal formó parte de ese consorcio universitario y como ya tenía instalado un panel en la región metropolitana de Buenos Aires, el equipo técnico de Pascal terminó haciéndose cargo del proyecto CIFEMA, que es un proyecto. O sea, en este momento hemos terminado la primera fase, que es la realización de un microcenso, una muestra maestra de 62.000 hogares. Bueno, ¿qué es Pascal? ¿Quién me pasa los? ¿Cómo sale? Bueno, a ver. Estos son los objetivos de Pascal. El principal objetivo y el más complicado de resolver fue poner en funcionamiento un panel que tiene 890 hogares, 1.600 dispositivos
de captura de datos y que alcanza aproximadamente a unas 2.000 personas. Eso implicó 3 desafíos. El primer desafío es de tipo de ingeniería de telecomunicaciones y sistemas. El segundo desafío es fundamentalmente un desafío de medición que incorpora aspectos directamente vinculados a la física y otros de matemática y estadística. Y finalmente, el tercer desafío era mantener un panel actualizado y administrarlo 7×24 durante todo el año. Por supuesto, una vez que eso estuviera en funcionamiento, íbamos a estar en condiciones de desarrollar otro tipo de actividades, como por ejemplo investigación cualitativa, investigación vinculada a la opinión pública y evaluación de proyectos sociales, que son los 4 grandes áreas que tiene Pascal. La cobertura actual de Pascal es la que les acabo de describir, cubre lo que es el AMBA formal, o sea, todos los partidos del área metropolitana de Buenos Aires, incluyendo, por supuesto, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese AMBA formal, habría que agregarle, a ese AMBA formal, perdón, los partidos de la tercera corona o cordón de urbanización y el Gran La Plata. Si nosotros consideramos solamente el AMBA formal, hay aproximadamente 12 millones de personas. Si nosotros incorporamos la tercera corona o cordón de urbanización, hay que agregar 2 millones y medio de personas más. Eso significa que la totalidad de la región metropolitana de Buenos Aires son 14 millones y medio de personas en un país que tiene 40 millones de personas. Bueno, eso es lo que le acabo de decir aproximadamente de memoria. Luego está el targeteo en función de los años, es una de las 2 variables que utilizamos. La segunda es la variable de nivel de ingreso socioeconómica, que en realidad es una variable que es un indicador más complejo. Ahí están los distintos niveles socioeconómicos que analizamos. Y estos son los proyectos actualmente existentes en Pascal. Es el lanzamiento de una plataforma de medición minuto a minuto, el lanzamiento de una plataforma de análisis de reportes de medios y audiencia, el lanzamiento de una plataforma de control de publicidad. En este momento nosotros la plataforma de control de publicidad la tenemos en funcionamiento porque hemos sido contratados para hacer la auditoría del proceso de emisión de pauta publicitaria electoral que en Argentina es monopolio del Estado. Nosotros estamos midiendo eso sobre las 1.050 señales que hay en Argentina. Estamos midiendo no las 1.050, lo cual sería imposible, sino el 85% de la audiencia vinculada a esas señales, que es aproximadamente el 15% de esas señales en todo el país. Luego está un proyecto que es la medición estadística en Twitter, que después se los comento más rápido, un área de desarrollo de medición en opinión pública, donde hemos desarrollado e instalado un panel electoral permanente, electoral y de medición política permanente, que es simétrico al panel metropolitano y que es perfectamente matchable con metodologías estándar. O sea que podemos matchar comportamiento político y evaluación, por ejemplo, de proyectos sociales con consumo audiovisual. Y finalización, una encuesta de consumos televisivos, que obviamente no la vamos a utilizar solamente para la instalación de un panel, sino que será la base de un informe sobre consumo audiovisual televisivo en Argentina, teniendo en cuenta el tamaño que tiene. Esto es CIFEMA, el proyecto. El proyecto de CIFEMA, lo que ustedes ven marcado ahí, son las distintas regiones metropolitanas que el proyecto CIFEMA tiene como objetivo medir. ¿Por qué no podemos medir a la totalidad de la audiencia en Argentina? Porque la audiencia en Argentina está fragmentada desde el punto de vista de la oferta. Podemos tener repetidoras de un mismo canal en otra región metropolitana, pero el horario de distribución de la oferta no es la misma y la inserción de las tandas tampoco. Por lo pronto, en función de eso, me resulta a mí o nos resultaría a nosotros imposible hacer una sumarización
de esas audiencias porque se distribuyen en rangos horarios distintos. Por lo tanto, lo que tuvimos que hacer fue desmontar la idea de una muestra general para poder medir la totalidad del territorio argentino y seleccionar las regiones metropolitanas que tienen homogeneidad de oferta para poder hacer una medición lo más distribuida geográficamente posible. Para que se den una idea, cada una de esas regiones metropolitanas, las más grandes, o sea, las que están arriba de 1 millón de personas, van a tener un panel que tiene el mismo tamaño y el mismo costo de administración que el panel de la región metropolitana de Buenos Aires, que es 14 veces mayor. Porque en realidad el diseño de una muestra no se define en función de la población, sino de la cantidad de preguntas que uno hace a esa muestra. Como nosotros vamos a hacer una muestra que tiene la misma cantidad de preguntas y que va a tener los mismos targets, lamentablemente tenemos que hacer una muestra del mismo tamaño en una ciudad de 50.000 habitantes o en una región metropolitana de 15 millones de habitantes. Por lo tanto, elegimos 4 regiones metropolitanas, que son las que siguen a Buenos Aires, y otras 4 que son más pequeñas, donde instalamos paneles más limitados que no nos van a permitir hacer cruces de target. Simplemente nos van a permitir medir encendido y además medir rating y medir share. Pero no vamos a poder cruzar un target con otro, salvo en los canales que tengan una audiencia muy importante, y probablemente no. Para poder llevar adelante esto, lo que tuvimos que hacer, o lo que debemos hacer, es lo siguiente. Primero debe hacerse un microcenso. Un microcenso es un eufemismo, en realidad es una gran muestra de la cual se extrae la muestra que va a ser el panel. Según los estándares internacionales y los estándares que se aplican en Argentina, para tener una muestra debemos tener una muestra maestra por lo menos 10 veces más grande que la muestra que vamos a extraer. ¿Por qué? Porque nosotros aproximadamente debemos calcular que tenemos una tasa de mortandad dentro del panel de aproximadamente el 20-25% diario y un 18-20% anual. Si nosotros tenemos una muestra maestra muy pequeña, no podemos recuperar hogares para incorporarlos dentro de la muestra. Bueno, si les interesa después, podemos charlar aspectos en mayor detalle. De esa muestra, como les decía, se selecciona el panel. El panel es 800 por 4 más 400 por 4 más los 900 de la región metropolitana de Buenos Aires y los 200 de la Tercera Corona. Eso les va a dar una idea de aproximadamente 6.700 integrantes en cuanto a hogares del panel. Creo que sería un panel monstruoso, por decirlo de alguna manera, y realmente me preocupa la posibilidad de su administración efectiva. Hoy día somos 70 para administrar un panel de 890 hogares. O sea que no sé si vamos a poder conseguir gente para poder administrar el otro. Aunque hay algunos costos que son fijos y hay economías de escala, pero la administración directa del panel, el contact center, no tiene economías de escala. Una vez que se hizo la muestra maestra, esa muestra maestra está conformada por 60.000 hogares. Esos 60.000 hogares están distribuidos en un conjunto de clústeres aleatorizados geográficamente y además teniendo en cuenta cuotas de edad, sexo, nivel socioeconómico, etcétera, etcétera. La particularidad de nuestro diseño muestral es que nosotros aleatorizamos de manera automática la clusterización geográfica. ¿Okay? Esto parece una cosa medio extraña, pero no es sistemática nuestra muestra, es completamente aleatoria. La muestra de la empresa que actualmente lleva adelante la medición no es sistemática, no es aleatoria, es sistemática. Eso significa que nosotros tenemos aproximadamente unos 7.000 pequeños clústeres geográficos distribuidos en todo el país, de los cuales extraemos de cada uno de ellos un hogar. Y eso va rotando a lo largo del tiempo hasta que la tasa de mortalidad acaba con esos clústeres. Y además, también de acuerdo a normas internacionales, cada aproximadamente 3 años tenemos que renovar la totalidad del panel. Eso significa hacer un nuevo microcenso. Tardamos 5 meses en hacer este microcenso, y etcétera, etcétera, etcétera. Antes de decir los canales que medimos, agrego algo más. En Pascal, nosotros
hemos desarrollado un nuevo software sobre la base del software que adquirimos, hicimos reingeniería inversa y lo desarrollamos nuevamente. Hemos desarrollado 2 meters nuevos y tenemos un acuerdo con una empresa privada nacional para la producción de ese meter. O sea que los meters que probablemente instalemos no son meters traídos del exterior, aunque son commodities, sino meters desarrollados en Argentina. Los meters son los dispositivos de medición que se instalan en cada uno de los hogares. ¿Qué medimos? Medimos estas señales que están aquí. Estas son las aplicaciones que no sé si no se ven muy bien ahí. Es un reporte de planificación, el minuto a minuto que lo estamos terminando de desarrollar actualmente y el control check, que son productos habituales que están dentro del mercado. Antes de comentarles 3 trabajos en particular que surgen de convenios con canales o con organismos públicos vinculados a la producción audiovisual, quisiera aclararles algunas cuestiones que me parecen importantes. Cuando nosotros decidimos empezar la medición de Pascal, teníamos en claro 2 cuestiones, que teníamos que medir con la misma calidad y con la misma cobertura temporal y geográfica que el proveedor privado que en ese momento estaba midiendo. Y eso significaba que íbamos a tener que aceptar una auditoría externa de las mismas características que la que audita externamente a esta empresa. Quiero decir, nosotros no tenemos ningún problema en hacerlo, pero lo íbamos a hacer. Además de eso, lo que hicimos fue llevar adelante un proceso de auditoría interna para certificar 2 normas ISO, que en Argentina no están certificadas, una vinculada a la administración de panels y otra vinculada a diseños de muestras en opinión pública. No había nada parecido a lo que hacemos nosotros, elegimos esas 2. Pero para poder ser auditados necesitábamos un lapso de tiempo de producción de datos. Nosotros producimos una toma de datos cada minuto. O sea, nuestro panel captura todos los minutos datos de cada uno de los dispositivos de medición que están en los hogares. Eso lo hace cada minuto, las 24 horas del día. Al final del día, eso se procesa con una metodología específica y se produce un dato diario que distribuye todos los valores sobre los minutos del día anterior. O sea que los datos que nosotros proveemos tienen 24 horas de atraso. Eso es lo que hacemos nosotros y lo que hace cualquier proveedor de este mismo tipo de datos. Pero para poder ser auditados necesitamos producir eso en condiciones iguales, sin parar, durante un año, para poder empezar a ser auditados. Todavía no llegamos a un año, pero ya tenemos 10 meses de medición sin parar un solo día, ¿tá? Utilizando la misma metodología y en las mismas condiciones técnicas. No quiere decir que no hayan habido problemas, hay infinidad de problemas, pero todavía no dejamos de medir nunca. A veces no medimos un día porque se cayó la red eléctrica de alguna zona, pero en general podemos hacerlo de manera segura. Tenemos redundancia en la captura de los datos, redundancia en la energía y otra cantidad de cosas sumamente aburridas que no vienen al caso, pero que nos permiten medir todo el tiempo en las mismas condiciones que el proveedor privado que hoy día existe. Nosotros, por esa razón, no pusimos a disposición ni del mercado ni del ámbito público nuestros datos en detalle. Sí subimos a una página web todos los datos. No todos los datos de los análisis particulares que hacemos, pero sí los datos brutos están en una página que es interactiva, donde está toda la información de rating, toda la información de share por minuto y con todos los targets. Lo que no se puede hacer es cruzar target, pero sí se pueden mirar los targets por separado. Y eso está disponibilizado y es público. Eso lo podíamos hacer. Lo que no podíamos hacer, porque no éramos auditados, era entregar esa información para que alguien utilice esa información y, por ejemplo, valorice pauta publicitaria. Eso no lo podíamos hacer.
pero sí decidimos llevar adelante algunos trabajos de tipo cuantitativo para algunos posibles clientes. En este caso fue el Canal 360, Argentores y ustedes. Y no lo, o sea, lo hicimos, pero no porque quisiéramos hacerlo como objetivo. Lo hicimos porque nos parecía prudente empezar a desarrollar este tipo de informes mensuales. A veces tienen informes semanales. Tenemos dos tipos de proyectos más y con esto termino. El primer proyecto es la medición en redes sociales del consumo audiovisual. Esto parece muy loco, pero es lo que estamos desarrollando con un equipo de técnicos y tenemos hasta ahora bastante buenos resultados. Lo primero es que nuestro dispositivo de medición minuto a minuto no va a tener solamente la medición de minuto a minuto a través de nuestro panel, sino la medición minuto a minuto del consumo a través de Twitter. Y además el feeling a través de Twitter. Lo otro que estamos desarrollando es poder machear Twitter con nuestro panel audiovisual y con otros tipos de base de datos, como por ejemplo la televisión satelital. ¿Tá? ¿Qué quiere decir? La televisión satelital tiene una cobertura nacional que está sesgada, pero podemos corregirla con el sesgo de Twitter y utilizando encuestas o encuestas coincidentales sobre nuestro panel de 60.000 hogares a nivel nacional. Eso quizás no podría dar una aproximación. Eso es lo que tenemos pensado para el año que viene. Y el último punto, antes de decirles gracias, es que nosotros sí desarrollamos el área de opinión pública, y ese área de opinión pública está vinculada a la evaluación de proyectos sociales. Actualmente, aunque no estamos brindando los datos, nosotros hemos desarrollado un panel electoral de 3.600 hogares en todo el país. Está instalado, está funcionando y estamos midiendo todo el proceso electoral, pero no estamos brindando los datos, lo estamos probando. ¿Okay? Y ese mismo panel tiene una encuesta político-electoral que es perfectamente macheable con el panel, que significa que nosotros vamos a poder medir distintos tipos de consumo y mirar esos consumos, ya sean culturales, sean comerciales o sean distintos tipos de actitud o opinión pública en relación a la audiencia televisiva. Nosotros podemos ver qué tipo de fidelización hay para un consumo dentro de la audiencia, qué tipo de fidelización hay para un target dentro de la audiencia, qué tipo de fidelización hay para un comportamiento político dentro de la audiencia o qué tipo de evaluación de una política pública hay dentro de la audiencia minuto a minuto. ¿Tá? Ese sería el proyecto más ambicioso y en este momento todos los pilotos funcionan. Supongo que si el piloto funciona bien, el barco también funcionará bien y el año que viene podremos tener los datos para disponibilizarlos y compartirlos con el sector público y eventualmente poder ofrecerlos al sector privado para autofinanciarnos y seguir como un programa de investigación. Muchísimas gracias. Gracias, Marcelo, por una explicación tan clara de un sistema tan complejo, tan enorme, con tanta perspectiva futura. Cerramos de esta forma la parte de las presentaciones de la mesa. Pudimos repasar desde diferentes ángulos, con diferentes referentes, de qué se trata esto de conocer a las audiencias, cómo es nuestra responsabilidad desde el sector público de conocer a quienes nos miran, cómo se apropian de lo que hacemos. Y creo que tenemos un tiempo para algunas preguntas. No sé si alguien acá en la sala quiere consultar algo. Adelante. Buen día. Para Marcelo. Yo vengo de Mendoza, de la Televisión Pública de Mendoza, y quería saber el proyecto qué posibilidades de aplicación real tiene en el corto, mediano plazo en las provincias, porque de verdad es una herramienta para nosotros. Nosotros no tenemos, estamos en la plataforma de TDA y no tenemos mediciones y sería una herramienta importante. Y otra cosa en términos conceptuales, por ahí, si tienen alguna alternativa, veía los números que planteabas en Capital Federal, 14 millones sobre 40 de un país. Hoy día este país, la publicidad en este país se mueve por los números que mueve Gran Buenos Aires y AMBA respecto a hábitos de consumo,
el resto del país consume otras cosas, pero las grandes empresas pautan según lo que se piensa que se consume aquí. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de evaluarlo de otra manera una vez que esto esté funcionando? Sí, contesta. Mendoza, el microcenso de Mendoza, la muestra maestra, la terminamos hace una semana. Fue la última. ¿Tá? Fue bastante complicado hacer la muestra de Mendoza. Ahora, esa es la primera etapa. Luego tienen que haber recursos para la adquisición de los equipamientos, el desarrollo y la instalación del software, o sea, el desarrollo del equipamiento y la instalación del software. El software lo provee Pascal, ¿tá? No hay que adquirirlo. Y luego toda la logística de instalación. Luego hay que contratar o a una empresa o a una universidad o a un instituto de algún tipo para que haga la supervisación del campo del panel. Lo que hemos decidido es que la administración del panel se va a ver centralizadamente en Buenos Aires, porque tener 8 administraciones ya es caro, lo volvería inviable económicamente, aunque no es muy federal, pero bueno, es más barato, como todo en Argentina, siempre tiene ese costo y siempre tiene esa solución, lamentablemente. No así la supervisión in situ, eso tiene que haber una empresa de ingeniería o alguien que se ocupe. En cuanto... ¿La segunda pregunta cuál era? ¿Dijiste? Sobre los 14 millones y el resto del país, digamos. El tema es el siguiente. Hay un mercado potencial, ¿no?, de 14 millones y medio que tiene la misma oferta audiovisual. Sobre un país de 40 millones de personas. El salto de esa primera región metropolitana a la que le sigue coloca a Argentina como un outlier a nivel mundial. No hay ningún estado multinivel o federal en el mundo que tenga esa diferencia. El que le sigue es México y es la tercera parte del gap de diferencia. ¿Okay? O sea que no es un invento imaginario argentino que el problema de la región metropolitana y el interior es un problema. Existe, ¿tá? Es indiscutible y tiene una magnitud increíble. Por lo tanto, cualquier cosa que se mida en el interior es carísima. Cualquier cosa que uno tenga que incorporar, una oferta distribuida para hacer cualquier tipo de evaluación de costos de mercadeo, es carísima en Argentina. ¿Tá? No estoy diciendo que me parezca bien, estoy siendo objetivo. ¿Tá? No es casual que se mida la región metropolitana. Por supuesto, eso termina generando un sesgo hacia qué es lo que se apoya o qué es lo que se promueve. Lo que no se puede hacer es medir la totalidad del país. O sea, porque tendríamos que poner un panel en un pueblo muy pequeño y ese panel sería tan caro como el de la región metropolitana. Hay otras alternativas de medición, pero que no nos permitirían medir rating. ¿Okay? O sea, no podríamos valorizar la pauta publicitaria, y si no podemos valorizar la pauta publicitaria, al menos para el sector privado, no hay interés. Sí podemos hacer mediciones sumamente interesantes para el sector público, ¿okay? Ahí no hay ninguna duda. Pero llegar a un rating donde tenemos la evaluación de la audiencia minuto a minuto con cobertura nacional es imposible con esta tecnología. Si mezclamos la información, que es muy importante en el interior, de la proveedora de televisión satelital que tiene cobertura rural y urbana, aunque está sesgada, en Mendoza es importantísima, por ejemplo, más importante que el resto. Mendoza perfectamente se podría medir si uno hace un acuerdo con esta empresa. Y la corrige con otro tipo de bases de datos, haciendo minería de datos y machine learning, no viene ahora el caso, se puede hacer perfectamente, uno podría llegar a una medición que no sé si es aceptable o no desde el punto de vista de quienes la van a adquirir eventualmente, pero podría ser perfectamente justificable desde el punto de vista estadístico. O sea, podríamos sostenerla metodológicamente. Vuelvo a repetir, en ese sentido, el mercado es muy conservador, ¿okay? Y quien controla a la empresa que actualmente, monopólicamente, lleva adelante esto, en realidad son todos los efectores del mercado. O sea, son las grandes centrales de medios, las grandes empresas que hacen publicidad, los mismos canales, etcétera, etcétera. ¿Por qué la controlan? Porque todos están condicionados por ella. Si uno quiere ofertar en ese mismo mercado, no tiene más remedio que entrar a eso. No hay muchos ejemplos internacionales de más de una medidora.
Creo que Corea es probablemente uno de los ejemplos raros. ¿Por qué no hay muchos ejemplos? Porque aunque el panel sea simétrico, de hecho nuestro panel tiene las mismas condiciones que el panel de esta empresa. La única diferencia es que nosotros medimos la totalidad de los targets, porque no nos interesan solamente los targets comercialmente viables. Pero esto no cambia en realidad la medición sustantivamente, porque es un 6% del E y un 3% del máximo de ABC1. O sea, no cambia la distribución. Pero nosotros medimos todo, podemos segmentarlo, pero medimos todo. Hacer esto es complicado. No es tan sencillo, no es tan sencillo avalarlo. Entonces, desde esa perspectiva, yo te diría que la posibilidad de medir a todo el país es remota, y la posibilidad de medirlo igual que la región metropolitana es imposible. O sea, no es que yo no quiera, no se puede. Sí se puede hacer esto, pero todos estos paneles del interior suman 6,5 millones de personas. Son 8 paneles. Y hay uno que tiene 15. Esa es la relación. Pero seguramente si tuviéramos esto, tendríamos una aproximación mucho mejor a lo que se está consumiendo en todo el país. Si no lo podemos hacer con Meter, lo vamos a hacer con otro tipo de metodologías más baratas, aunque menos precisas. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Lamentablemente no tenemos más tiempo para otras preguntas. Les agradecemos por escucharnos y ahora continúa el programa.